Java 24 introduce una nueva operación intermedia, denominada Gather, como parte de su API de Streams, y mi objetivo es contarte cómo se utiliza Gather y cómo puedes usarlo para fabricar tus propias operaciones intermedias de bajo nivel. Esta API ya te digo que de por sí es complicada, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la propia Oracle. Te recomiendan que si vas a hacer una operación intermedia que se puede expresar como map, como filter, como collect, que utilices esos métodos, que para eso están. Pero si no puedes hacer lo que quieres hacer con estos métodos que ya tiene la API de Streams, precisamente Gather es lo que te va a permitir definir tu propia operación intermedia. Normalmente cuando te hablo de la función filter o de la función map, te digo, esta función se usa así o asá. Pues la ventaja de Gather es que tú decides en todo momento cómo se utiliza. Vamos a echarle un vistazo para ver qué es lo que tiene dentro. El método Gather va a recibir como parámetro un gatherer, que es el objeto que sirve para definir esa operación intermedia. La mayoría de operaciones intermedias de streams, como por ejemplo filter o como por ejemplo map, normalmente reciben una lambda, por ejemplo un predicado, un consumidor, un mapeador, una función de algún tipo, pero Gather realmente no recibe una lambda, y la razón es simplemente que Gather es un contenedor de lambdas, porque para definir un gather tienes que definir múltiples operaciones, por lo que son múltiples lambdas, y el gatherer va a ser el objeto que va a permitir agrupar todas esas operaciones para que así puedas, no sé, ¿vale? Lo han hecho así porque pasar 4 parámetros les parecía demasiado. Entonces, esto realmente es una interfaz que tiene 4 operaciones en su interior y cada operación te devuelve una lambda. Por suerte, no vas a tener que implementar la interfaz manualmente, sino que vas a poder utilizar alguno de los métodos estáticos y de factoría que ya existen dentro de la biblioteca estándar para usar un gatherer. Como por ejemplo, gatherers.algo, que aquí tenemos algunas operaciones que ya veremos, o gatherer. Y alguno de los métodos que hay, que precisamente será el que estaremos utilizando durante estas lecciones. Pero bueno, exactamente ¿cuál es el propósito de un gather? A ver, para empezar, yo cuando en mis vídeos sobre streams te pinto un stream, normalmente lo hago de izquierda a derecha porque cabe mejor en el vídeo, pero realmente para Java un stream se estructura de arriba a abajo, que por otra parte tiene sentido, ¿no? Porque aquí arriba es la llamada al stream y tú luego vas metiendo saltos de línea para cada operación intermedia hasta que al final haces el collect o lo que sea que estés haciendo, ¿vale? El toList o lo que sea que hagas. Entonces realmente para Oracle un stream va de arriba a abajo. Bueno, pues aquí es donde tú meterías, por ejemplo, una operación intermedia que sea filter, que ya sabes cómo funciona. Lo que hace es que la lambda se ejecuta y si devuelve true, ese elemento pasa para abajo, ¿vale? O sea, si sabes cómo funciona streams, bien. Si todavía no sabes cómo funciona un stream, primero aprende a usar un stream, ¿vale? Porque si no, gatherer no te vas a enterar de nada, ya te lo voy diciendo. Si tú haces un map, por ejemplo, es lo mismo. Tú ya sabes que el map funciona, pues le pasas una lambda y lo que devuelva esa lambda es lo que pasa para abajo. Bueno, pues en el caso de un gatherer lo que han hecho es fabricar una estructura que tiene más o menos la siguiente forma. Va a recibir por arriba bueno, realmente Java no lo denomina de ningún modo, pero ya os digo yo, esto sería el upstream, o sea, la parte de arriba del stream, y luego lo que sí que ellos llaman es la parte de abajo del stream, que es lo que denominan downstream, que tiene sentido, ¿no? La parte de abajo del stream, su propio nombre lo dice, ¿ok? Entonces tú aquí entre medias vas a tener tu función lambda, eso sí, ¿vale? Donde vas a definir lo que quieres hacer con cada uno de los elementos que te va a caer por parte del upstream, ¿vale? Porque en ese sentido el gather funciona exactamente igual que filter y que map. Uno de sus componentes va a ser una lambda que se va a ejecutar tantas veces como elementos le caigan como parte del stream para que puedas hacer lo que quieras con ellos. Ahora bien, la diferencia respecto a filter y map es que filter y map sabes que por cómo funcionan el retorno es lo que especifica qué va a pasar después. Por ejemplo, si tú devuelves esto en un filter significa que ese elemento sale para afuera. Si tú devuelves lo que sea en un map, pues ese elemento es lo que se devuelve. En el caso de un gatherer, la API funciona de manera diferente. Tú no tienes que devolver el valor que quieras que se expulse, sino que directamente esta lambda como parámetro va a recibir una referencia a ese downstream. Es una referencia en forma de objeto, pero lo único importante es que aquí hay un método que tú tienes que llamar para pasar al siguiente elemento. Entonces, si tú en tu lambda llamas 2 veces al método correcto de downstream, lo que ocurrirá será que con cada iteración que llame a tu lambda, como tú llamas 2 veces al método, vas a empujar 2 cosas nuevas por el stream para abajo. Entonces, esa es la parte que hace que tú puedas fabricar cualquier cosa con Gatherer, porque realmente como tú tienes el control exacto sobre en qué momentos de la ejecución de tu lambda quieres empujar elementos hacia afuera, es como, por ejemplo, en otros lenguajes de programación, lo que vendría siendo un YEL, ¿vale? Pero lo voy a poner entre comillas para que luego no me vengan a decir cómo has podido decir eso, pues
tú tienes el control sobre exactamente cómo se generan las cosas para mandarlas hacia afuera, ¿de acuerdo? Tú tienes esa referencia y puedes empujar cosas. Sí, tú tienes que devolver algo en esa lambda, ¿vale? Ahora veremos qué es lo que tienes que devolver, pero no es el valor. El valor que tú devuelves aquí es simplemente un valor de control que se usa para definir el flujo de iteraciones en este bucle, pero no tiene nada que ver con la que sale para afuera. Tú lo importante es que en cada iteración puedes, por ejemplo, devolver el mismo valor si se cumple una condición y tienes un filter. Si lo transformas y empujas ese valor transformado, tienes un map. Si lo llamas múltiples veces, tienes un flat map. Pues cosas así. Aunque existe un tercer elemento aquí muy importante que es lo que se conoce como estado, que es una variable compartida que vas a generar opcionalmente, no es obligatorio, antes de empezar a iterar sobre tus elementos de tu stream y que si la defines, pues se va a pasar como parámetro en cada iteración. Entonces, esta variable compartida lo que te va a permitir es guardar pues, un estado compartido que puedas consultar en posteriores iteraciones del bucle. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas de qué va todo esto, porque si no me vas a... Bueno, no te estoy viendo la cara, pero seguro que me estás mirando con cara rara ahora mismo. El funcionamiento, por ejemplo, de... Imagínate que tú tienes una estructura, vamos a llamarla record, y esa estructura se llama libro, ¿vale? Y tiene varios campos, pues el nombre, el autor, y uno de los campos es el año de publicación, ¿de acuerdo? Y tú tienes un stream de libros y quieres hacer una operación intermedia que te dé un libro por cada año. ¿Ok? Me explico. Si tú tienes un libro del año 1997, ¿sabes? Cuando das fechas te das cuenta que te haces mayor, porque para mí hace mucho tiempo es 1900 y realmente podríamos decir un libro del año 2005 y han pasado 20 años, ¿vale? O sea, me hago viejo. Tú tienes varios libros, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner 2011, vamos a poner este es más antiguo, 1979, y tienes otro del año 2005, ¿de acuerdo? Y tú quieres hacer una operación intermedia que te expulse por el stream solamente un libro como mucho de cada año. Es decir, te puede devolver este, te puede devolver este y este, pero este no te lo puede devolver porque ya te he devuelto uno de ese año. Tú quieres lo que vendría a ser un distinct, o un distinto, como quiera pronunciarse esto, pero no por identidad, que es precisamente cómo funciona el distinct de la API de streams. Este te devuelve cosas distintas según su identidad, ¿vale? Está pensado para comparar un objeto, no comparar una propiedad. No le puedes decir distinto por una propiedad. Pues con un stream gatherer podrías hacer esto. Y precisamente el estado te puede ayudar en ese sentido, ¿vale? Así, si luego tienes otro libro que sea de un año que no has visto, como por ejemplo 2006, como ese sí que es de un año nuevo, ese sí que se devuelve. O sea, se entiende. La idea es dejar fuera los elementos que formen parte de un año que ya ha visto tu gatherer. Pues ahí el state precisamente te puede ayudar, porque tú lo que podrías hacer es fabricar un estado intermedio que sea una colección, como por ejemplo un set directamente de enteros, ¿ok? Y luego en cada iteración del bucle vas a recibir tu libro, vas a recibir ese downstream del que te hablo para que puedas empujar las cosas y vas a recibir tu estado compartido. No en este orden, ¿vale? Creo que los parámetros los he pintado mal. O sea, en realidad el primer parámetro debería ser el estado, porque no me preguntéis, ¿vale? O sea, el orden de los parámetros es un poco raro, pero estado es el primer parámetro, ¿ok? Entonces tú podrías consultar el año de publicación de tu libro, determinar si ya lo has visto porque forma parte de tu estado y si no lo has visto, entonces empujarlo para abajo con tu downstream y luego meterlo a tu estado para que la próxima vez que te encuentres un libro de ese año pues ya devuelva true y decidas no empujarlo, porque si no lo empujas es como hacer un filter, ¿ok? Entonces esa es la parte sencilla realmente. A ver, yo digo que es complicado porque es complicado, pero en realidad cuando entiendes gatherers te das cuenta que un gatherer es una lambda. Lo que pasa es que es una lambda con muchos parámetros, eso sí es verdad, y también que está envuelta en un objeto un poco complicado, pero no deja de ser realmente una lambda. Entonces, para este ejemplo real, donde sí vamos a programar código, lo que te propongo es, tenemos aquí una lista de meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a poner también junio, por si acaso. Y lo que tengo aquí es un stream que de momento no hace nada, ¿vale? Fijaos que yo llamo stream y lo que hago es inmediatamente recolectarlo como una lista y luego te imprimo la traducción, ¿vale? Que esto, si lo escribo y lo ejecuto con este comando, que yo estoy usando aquí cosas de la previa porque en el momento de grabar esto, por ejemplo, lo del main sin clase todavía no forma parte de Java normal, ¿vale? Es una cosa que en Java 24 está como previa. A lo mejor en un futuro ya por fin, pero de momento no me queda otra que compilarlo así. No tengo que compilar el programa, yo llamo a javademo.java y se ejecuta directamente, porque se supone que quiere ser el nuevo Python, no lo va a conseguir, pero bueno, gracias por el intento.
Aquí tenemos lo que se devuelve, que de momento no es nada, ¿vale? Pero ya está, es una string normal y corriente. Si no entiendes esto, mi consejo es que dejes esto porque te vayas a ver algún tutorial de streams como el que tengo en el canal, porque si no es que tenemos un problema un poco grave. Pero bueno, la forma de usar gather, como veis, es usar un gatherer como parámetro, ¿vale? Que aquí ya se van intuyendo los tipos que tenemos. Este gather tiene 3 genéricos aquí, ¿vale? Voy a poneros la parte de aquí. Tenemos el primero que es una T, el segundo que parece una interrogación y el tercero que es una R, ¿vale? El primero va a ser el tipo de entrada realmente de tu stream, ¿vale? Los elementos que son los que te entran. Por ejemplo, en este caso pone string porque ya sabe que es un stream de string, ¿no? Porque tenemos cadenas de caracteres. Luego, el tercer elemento, la R, es el tipo de salida, es lo que genera tu gather, ¿vale? Es lo que se supone que va a ser el stream después. O sea, si tú por aquí en gather empujas números, pues va a ser un stream de números después de esto, como si fuese un map, por ejemplo. Pues igual, es el tipo de retorno. Y luego este de aquí va a ser la operación, va a ser el tipo del estado intermedio, ¿vale? Que te lo pone como una interrogación porque realmente de puertas para afuera le da igual, ¿vale? O sea, el estado intermedio es una cosa local, es una cosa que le pertenece a tu gatherer. Está aquí pues porque tiene que estar, ¿vale? Por el funcionamiento del sistema de tipos y el álgebra de tipos. Pero realmente a la API de streams le importa 3 narices si tu gatherer tiene estado intermedio o no, ¿vale? Pero bueno, lo tiene que poner. Pero lo importante es el tipo de entrada y el tipo de salida. Eso es lo único que nos importa ahora mismo. Entrada es strings, porque es lo que tenemos aquí, y salida, pues lo que queramos, ¿ok? Y ese gatherer, por ejemplo, el más sencillo que hay sería usar gatherer.of este de aquí, ¿vale? El of integrator o el of sequential integrator, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre of y of sequential? Porque hay varios métodos aquí. Bueno, el of sequential es cuando quieres admitir que tu gatherer solamente va a ser operable en modo secuencial, mientras que el of lo usarías cuando quieres permitir que a lo mejor se paralelice dentro de la ejecución del stream. Recordad que los streams son paralelizables, es decir, tú los puedes ejecutar en paralelo de tal manera que tengas múltiples hilos de CPU haciendo diferentes tareas con diferentes elementos, pero claro, eso requiere que sea compatible. Y sobre todo en este caso, como tenemos estados, pues sabéis que compartir variables en múltiples hilos es un tema un poco complicado, ¿no? Porque si sabéis de operaciones de programación concurrente, y si no lo sabéis, por cierto, tengo un curso de concurrencia en Java en este canal, que os dejaré ahí. Esto es spam, ¿vale? No tiene otra explicación. Pues sabéis que compartir variables tiene sus riesgos, ¿vale? Entonces es algo que no deberíais hacer así sin más. Entonces, claro, hay varios métodos diferentes porque la lógica aquí tiene que cambiar, ¿vale? Porque hay que poner más seguridad. Pero bueno, por entender cómo funciona Gather, de momento da igual. Podéis elegir of integrator u of sequential integrator, ¿vale? Vamos a poner este de aquí. Y este recibe como parámetro un integrator. Y el integrator es el callback del que os hablaba antes. Es esta lambda que os estaba pintando aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una, ¿no? O sea, vamos a poner, por ejemplo, como variable local simplemente para que se entienda mejor, ¿vale? Luego ya si lo queréis escribir así me da igual, ¿vale? Un integrator es una de esas funciones lambda que tendría más o menos esta forma, falta de ver los parámetros, ¿de acuerdo? Pero tiene sus genéricos. ¿Qué genéricos tiene? Bueno, si lo pones con variable igual hasta compila bien. ¿Qué genéricos tiene? Pues tiene el A, el T y el R, ¿vale? Que son los mismos que tenía el método gather, pero cambiados de orden. No me preguntéis también por qué están cambiados de orden, pero es así, ¿vale? La A es el estado local, ¿vale? Lo pone aquí el estado. De momento va a ser void porque no le voy a poner estado. La T es el tipo de los elementos que le entran, por ejemplo, string en este caso, porque va a ser un stream de strings al principio, y la R va a ser lo que devuelve, que esto es importante porque determina lo que luego acepta el downstream, ¿de acuerdo? Entonces, como estado yo voy a ponerle void porque no quiero ponerle estado por ahora, y si no quieres poner un genérico, pues pones void, que esto es la nada. Como tipo de entrada voy a poner string porque eso es lo que nos va a entrar. Y luego, ¿qué podemos generar? Pues mira, vamos a poner de momento string por simplificar y eso quiere decir que este integrador va a producir strings a partir de strings, ¿vale? Sería como hacer un map que convierte de string a string. Si quiero devolver números, puedo poner integer. Y esto sería un stream que convierte, o sea, una operación intermedia que convierte un stream de strings en un stream de integer o lo que sea que quiera, ¿vale? Yo de momento voy a dejarlo como string. Y luego los argumentos van a ser los siguientes. En primer lugar, el estado. En segundo lugar, el elemento. Y en tercer lugar, el downstream, ¿vale? Que es lo que nos va a permitir empujar para abajo.
estado como va a ser void porque no hay nada, una cosa que podéis hacer hoy en día en Java y que para esto es muy recomendado es que pongáis como nombre de variable guión bajo, ¿vale? El guión bajo ahora en Java es un identificador especial que quiere decir que no tiene nombre o que te da igual esa variable y que la quieres ignorar. Y esto está bien porque así, si tú actualizas tu IDE y tu IDE ya sabe lo que es el guión bajo, que debería ser sí, porque si no es que estás programando con Java 95, pues que no te marque la variable como variable sin usar. Así no tienes warnings en tu programa si te da igual el valor de esta variable. Entonces, elemento va a ser de tipo string, no te lo pone porque los he quitado porque si no son muy molestos, pero ya os lo digo yo, esto es un string, ¿de acuerdo? Esto es tu lowercase, por ejemplo. Y luego downstream va a ser una variable de tipo downstream, ¿vale? Gatherer.downstream. Pero veis que aquí el tipo de salida es string porque eso es lo que genera. Si yo lo cambio por integer, ahora downstream va a ser una variable de tipo downstream de integers porque genera integers. Pero bueno, le voy a poner string, ¿ok? Por cierto, interrogación super, quedaos con él porque en un momento nos va a complicar bastante la vida, ¿vale? Porque sí, está bien, es downstream de superstring, no downstream de string. Y esto, si no pones super luego en tu sistema de tipos, seguramente tu programa se niega a compilar. Existe un último detalle sobre el integrador y es que su boolean, o sea, su operación funcional, que es esta de acá, es la que os acabo de contar, devuelve como parámetro, como resultado, perdón, un boolean, ¿vale? ¿Y este boolean por qué existe? Pues porque es una forma de hacer cortocircuito al gatherer para que deje de ejecutarse. Yo te he dicho que este lambda se va a ejecutar una vez por cada elemento y tú vas a poder empujarlos hacia abajo. Pero en ocasiones va a pasar que la parte de abajo, tu downstream, te va a decir no quiero más, estoy lleno, no me mandes más cosas. Entonces tú vas a poder devolver verdadero o falso para decirle a la parte de arriba, por favor, no mandes más, que abajo ya no te aceptan más. Y así detener la computación y hacer que no se procese innecesariamente algo que no se va a utilizar luego más adelante. ¿En qué situaciones alguien te puede decir que no acepta más? Pues imagínate que yo como parte de mi stream abajo le pongo un limit 3, ¿ok? Este limit 3 quiere decir que solo puedes devolver 3 elementos para abajo. Bueno, la forma en la que funciona Streams, creo que esto ya lo dije en algún capítulo de mi curso de Streams, es que es vaga, ¿vale? O sea, tú lo defines, pero hasta que no pones el collect no se empiezan a procesar las cosas. Y va de arriba a abajo y de abajo a arriba. Es decir, tú defines de arriba a abajo el orden de las operaciones, pero luego de abajo a arriba va tirando, va agarrando el de abajo, algo de lo de arriba, para ir procesando, ¿vale? Por eso son vagos. Entonces, si tú pones aquí un limit, como le estás diciendo que como mucho 3, limit solo va a agarrar de la parte de arriba un elemento transformado 3 veces como mucho. Entonces, la tercera vez que tú llames a downstream, te va a decir ya no me mandes más cosas porque no me va a aceptar más. Entonces, si tú interceptas esta llamada de por favor no me mandes más cosas que te va a empujar el limit y la propagas hacia arriba, tu gather también se va a comportar de forma vaga y no va a ejecutarse más de 3 veces porque por abajo ya te han dicho que no te aceptan más. Es una forma de evitar que se calculen cosas innecesariamente, pero esa es la consecuencia que tú tienes que devolver aquí return true si quieres que se sigan llamando iteraciones y return false si no quieres que se sigan llamando iteraciones, que eso es lo que normalmente harías pillando el resultado de downstream que tiene ese método del que os estoy hablando todo el tiempo que se llama push. Este push precisamente lo que te permite es empujarle un elemento. ¿Por qué pone object y no string aquí? Pues no me lo preguntéis, pero se supone que esto es lo que quieres que salga por el otro lado del string, por la parte de abajo. O sea, si tú aquí haces hola, en cada iteración se va a generar un hola. La cosa está en que este push, como veis aquí, también devuelve un booleano, que es esa forma de comunicarse con la parte de abajo para que nos diga si quiere más o no. Entonces, típicamente aquí lo que haremos es devolver precisamente lo que nos ha dicho push. Si no tenemos esa opción, siempre podemos devolver un true directamente, o si tenemos varios objetos que empujar, pues podemos hacer un cortocircuito local con nuestros pushes y así pues hacer que se pare si ya hemos terminado, ¿ok? Esto sería un ejemplo. De hecho, este ejemplo sería un map hecho con gatherers, porque fíjate, este gather usa este integrador y este integrador todo lo que hace es devolver hola por cada elemento que nos entre. Si yo, por ejemplo, lo ejecuto ahora, veré 6 veces la palabra hola. Bueno, porque lo que estoy haciendo es que en cada... Bueno, 6 veces. Ah, perdón, es que he puesto el limit, ¿veis? Lo que os dije del limit. Mira, si lo quito ya me van a salir las 6. ¿Por qué? Pues porque se ejecuta 6 iteraciones, enero, febrero, marzo, abril, y en cada una hacemos un hola. Por lo tanto, lo que sale por el otro lado es hola. Es como hacer un map que convierte a hola,
pero a mano. Y yo os digo que si queréis hacer un map, haced un map, ¿vale? No hagáis esto porque aquí os estáis complicando la vida innecesariamente. Pero vamos a usarlo para algo que sí que tenga sentido hacer, por ejemplo, con esto y no con lo que hemos visto hasta ahora. Imagínate que tú quieres empujar los elementos que no terminan por la letra O sea, al revés. Imagínate que tú quieres quitarte solo con los elementos que terminan por O, es decir, abril lo descartamos, y los elementos que solo tienen 5 letras. O sea, si no tienes 5 letras y no terminas por O no terminas por O en general, pues te descartamos, ¿vale? Por ejemplo, si elemento no termina, no sé cómo escribir, no termina por O, pues directamente hacemos un return true para decir, oye, siguiente o continúa. Si elemento no tiene longitud 5, esto no se escribe así, Dani. Si elemento no tiene longitud 5, pues también return true. Y luego para el resto vamos a empujarlo, ¿no? O sea, vamos a hacer downstream.push elem. Esto es un filter realmente, ¿no? Esto también se podría haber reescrito como una única lambda en un filter que sea elem.ensWithO and elem.length es igual a 5 y nos quedaría más corto. Pero bueno, de momento esto funciona si pongo el return aquí, si no, no. El tema está en que mi editor no me marca los errores porque como estoy usando cosas de la previa, pues se niega a funcionar, así que es un poco difícil programar así. Esto sería el resultado de hacer el filter. Pero claro, ya os he dicho que esto lo podéis hacer pues directamente con un filter. Entonces vamos a hacer un filter map. O sea, hacer tu uppercase y ahora vamos a hacer en una misma operación un map y un filter, que eso ya no lo puedes hacer con la API de streams normal. Entonces ahora ya sí que tiene más sentido usar esto, ¿no? O sea, te devuelve los elementos tal y como los has pedido, ¿de acuerdo? Pues a ver, a mí me queda mucho por contar realmente, pero es que llevo 20 minutos hablando y se me hace inaguantable seguir escuchando, así que voy a hacer una pequeña pausa por aquí, ¿vale? En la siguiente parte de este vídeo que te dejaré ya enlazado para que puedas ver si vienes de Google o vienes de YouTube Buscador y no sabes que hay una lista completa que también te voy a dejar enlazada para que veas, pues te cuento cómo utilizar estados con integradores, porque hay más lambdas por ahí que tienes que tener en cuenta si quieres usar el resto de operaciones de apoyo, ¿vale? Porque yo aquí te he contado solamente 2 de los métodos que hay dentro de Gatherer, pero como ves hay un montón, así que todavía nos queda un poco por ver. Nada, nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.